Bienvenidos a nuestro video sobre la ley de Faraday y su aplicación en la resolución de problemas. Hoy exploraremos los fundamentos de esta ley electromagnética que ha revolucionado nuestra comprensión de la interacción entre electricidad y magnetismo. Antes de sumergirnos en los detalles, es importante entender el contexto histórico en el que esta ley fue formulada. La ley de Faraday, formulada por el científico británico Michael Faraday en la década de 1830, surge en un contexto histórico marcado por importantes avances en la comprensión de la electricidad y el magnetismo. Durante el siglo XIX, los científicos estaban profundizando en la relación entre estos fenómenos y buscaban leyes que pudieran explicar sus interacciones. En este periodo, se habían realizado experimentos significativos que revelaron la conexión entre la electricidad y el magnetismo, como los de Hans Christian Ørsted, quien demostró en 1820 que una corriente eléctrica genera un campo magnético. Este hallazgo inspiró a Faraday a realizar una serie de experimentos que culminaron en la formulación de la ley de Faraday. La ley establece que un cambio en el flujo magnético a través de un circuito induce una corriente eléctrica en ese circuito. Este descubrimiento fue fundamental para el desarrollo de la teoría electromagnética, sentando las bases para la comprensión de fenómenos como la inducción electromagnética y la generación de corriente eléctrica en generadores. La ley de Faraday es una de las piedras angulares de la física moderna y ha tenido un impacto significativo en una amplia gama de campos, desde la generación de energía eléctrica hasta la electrónica y las comunicaciones. Su formulación fue un hito crucial en la unificación de los conceptos de electricidad y magnetismo, allanando el camino para el desarrollo de la teoría electromagnética de James Clerk Maxwell unas décadas más tarde. Ahora veremos un problema del libro Searle-Szymanski. Ya, el ejercicio que escogimos es el 29.25 del Szymanski tomo 2, que dice que la varilla conductora AB que se muestra en la figura 29.38 hace contacto con las rieles mecánicas de CA y DB. El aparato está en un campo magnético uniforme de 0,8 teslas, perpendicular al plano de la figura. Como inciso A tenemos calcule la magnitud de la FEM inducida en la varilla cuando ésta se mueve hacia la derecha con una rapidez de 7,5 metros segundos. Como inciso B tenemos en qué sentido fluye la corriente en la varilla. Como inciso C, si la resistencia del circuito ABCD es de 1,5 ohmios, que se supone que es constante, calcule la fuerza, magnitud y dirección requerida para mantener la varilla moviéndose hacia la derecha con una rapidez de 7,5 metros segundo. Ignore la fricción. Como inciso B, tenemos compare la tasa con la fuerza FB, efectúa trabajo mecánico con la tasa a la que se desarrolla la energía térmica en el circuito. Primeramente hemos optado por anotar los datos, donde tenemos que el campo magnético es de 0,8 teslas, que este es perpendicular al plano. Como inciso A nos pide la FEM en la varilla con una velocidad de 7,5 metros segundos. Como inciso B nos pide el sentido que fluye la corriente y como inciso C nos da la resistencia en el sistema y nos pide la fuerza para tener una velocidad constante y como inciso D nos pide la comparación de las fuerzas que efectúan trabajo mecánico. Para el inciso A tenemos de dato la velocidad de 7,5 metros segundos, que es constante, con una longitud de 50 centímetros, que llevadas a metros es 0,5 metros. Tenemos la ecuación de la FEM, que es igual a la velocidad por el campo magnético por la longitud, que reemplazando todos nuestros valores nos da que la FEM es 3 voltios. Para el inciso B nos pide en el sentido que fluye la corriente en la varilla. Sabemos que por la ley de Faraday tenemos nuestro flujo que es mayor. Eso quiere decir que la varilla se mueve al lado derecho, de modo que hay más línea de campo entrando en el área, por lo que la varilla del flujo aumenta. Como resultado obtenemos que la FEM es negativa y eso quiere decir que el vector areal va hacia adentro, por lo que nuestra corriente va en sentido antihorario. Como podemos observar,
y también nos da que la derivada parcial de la carga sobre el tiempo es mayor a 0. Como inciso C, hacemos un diagrama de cuerpo libre donde existe una fuerza magnética sobre el conductor, debido a que hay una corriente y una longitud sobre la varilla. Y también hay un campo magnético que está entrando. Por la regla de la mano derecha, el campo magnético entra. La corriente sube, por lo que la fuerza magnética va hacia el lado izquierdo en el plano. Realizamos una sumatoria de fuerzas, de qué es la fuerza menos la fuerza del campo magnético, que es igual a 0, donde esa es igual a la corriente por la longitud por el campo magnético. Como sabemos, la corriente es igual a la FEM sobre la resistencia, donde nos da un valor de 2 amperes. Reemplazando en la ecuación número 1, tenemos que la fuerza es de 0,8 newtons. Para el inciso B, tenemos la fórmula del potencial que desarrolla la energía térmica. Este nos da un valor de 6 watts. Y para la potencia que ejerce la fuerza en el trabajo mecánico, también nos da un valor de 6 watts. Los resultados son iguales, lo que quiere decir que hay transferencia de energía y la energía mecánica mueve la barra y se transfiere calor y solo hay transferencia de energía por todo el proceso. Por eso nos dan valores iguales de 6 voltios. Muchos elementos que utilizamos en la vida cotidiana aplican el principio de la jaula de Faraday, por ejemplo, cables, hornos microondas, automóviles y aviones. Su forma y tamaño puede variar, así como también los materiales de los que está recubierta. Un avión es resistente a un rayo porque conduce la electricidad, actuando como una jaula de Faraday. Por ello, si cayese un rayo en un avión, apreciaríamos que el rayo entra por una punta del avión y sale por la otra sin afectar al interior, es decir, a los pasajeros y la maquinaria. Según explica, los microondas deberían funcionar como una especie de jaula de Faraday. Según este efecto, el campo electromagnético en el interior de un conductor en equilibrio es nulo, anulando el efecto de los campos externos. Es decir, que el aparato no debería dejar ni entrar ni salir ondas. ¿Cómo se aplica la ley de Faraday en un motor eléctrico? Por la ley de Faraday, al hacer girar una espira dentro de un campo magnético, se produce una variación del flujo de dicho campo a través de la espira y por tanto se genera una corriente eléctrica. Gracias por su atención.